Bien, Dios bendiga. Hoy el barrio está en de hierba, así que tendremos bastante ruido, pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo que es el fruto del Espíritu Santo y vamos a ver también un paréntesis sobre los dones. Vamos a hablar más del fruto, pero vamos a ver un paréntesis sobre los dones. Y es sobre todo lo siguiente. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más primordial? ¿El fruto del Espíritu o los dones? ¿Son lo mismo o son algo diferente? Bien, empecemos. Empecemos por Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu según lo que dice aquí? El fruto del Espíritu es amor. Y sigue diciendo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Cuando dice que no hay ley contra tales cosas es porque en esas cosas el que cumple con esas cosas ya no necesita ley. Eso es algo que hablamos hace unos días. Por eso Jesucristo dice, ¿verdad?, que el mandamiento importante es el amor. El amor al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces vemos que aquí dice, entonces el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el amor? Eso mismo, amar. Amar independientemente de. Cuando habla aquí de amor, es un amor que es independiente de las condiciones, independiente de la situación. Es decir, por ejemplo, una persona que cometió, por ejemplo, crímenes y ese tipo de cosas, y está siendo juzgada, por esa persona nosotros debemos de tener amor. Y si nosotros tenemos amor por esa persona, o igual que por cualquiera, entonces tenemos que tener benignidad. ¿Y qué es la benignidad? La benignidad es desear para esa persona y querer para esa persona y hacer en torno a esa persona el bien. Es decir, querer cosas buenas para esa persona, sin importar qué. Es decir, sin importar cuál sea la situación, cuáles sean los actos de la persona, nosotros tenemos que querer cosas buenas para ella y tenemos que procurar cosas buenas para esa persona si se topa en nuestro camino o si está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces dice amor, gozo. El gozo que nos da ese amor nos da bastante gozo, de verdad. Y bueno, se experimenta cuando se vive, porque el que tiene amor perdona, y el que perdona, según nosotros más aprendemos a perdonar, ¿verdad?, y a pasar por alto las ofensas, como nos enseña el Señor, más gozo tenemos y menos problemas tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Aparte, claro, del gozo de lo que es el gozo del Señor, que todo está relacionado y englobado dentro de lo mismo. Entonces dice paz, claro. El fruto del Espíritu nos da paz incluso en medio de las situaciones que puedan parecer más complicadas, las peores situaciones, aún en ellas tenemos paz. También nos da paciencia para esperar, nos da paciencia para estar tranquilos en medio de, como les digo, de las situaciones. A veces también para expresar ese amor hay que tener paciencia, porque hay que tener paciencia con las personas que probablemente incluso nos estén haciendo las cosas un poco difíciles, ¿verdad? Entonces, bondad y fe. Debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en que todo obra para bien. Él dice que todo obra a todos nosotros, todo nos obra para bien, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que suceden al fin van a repercutir en un bien general, ¿verdad? Eso es algo que también hemos estado hablando últimamente. Entonces, si todo va a repercutir en un bien general, debemos de tener fe. Debemos tener fe en el Señor, debemos tener fe en que todo nos obra para bien y en que un día pronto, muy pronto, estaremos en el reino de Dios. Debemos tener fe en nuestro Señor y confiar, ¿verdad?, en su palabra y en sus promesas. Todo eso está relacionado. Esa fe también nos da paz, esa fe nos da paciencia, porque si no tenemos esperanza,
se nos puede acabar la paciencia. Pero si tú tienes esperanza, tienes fe, entonces es más fácil tú ser paciente. Si tú sabes que Dios quiere lo bueno para todos, entonces es más fácil tú tener benignidad. Si entendemos, teniendo bondad, ¿verdad? Teniendo mansedumbre, entendemos todo esto, entonces una cosa nos relaciona con la otra. Dice aquí también, como acabo de decir, de mansedumbre, es decir, ser mansos. Si nosotros vemos esto lo está diciendo el apóstol Pablo, pero todo esto lo dijo Jesús. Jesús dijo claramente, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Y también lo hemos estudiado aquí en este Facebook. Entonces, templanza. Templanza es eso mismo, ser una persona que no se sobresalta fácilmente, que no reacciona fácilmente, que no se entra en ira fácilmente entre una situación, que no se desespera fácilmente. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas son las cosas, los frutos del Espíritu. Estos son lo que son los frutos del Espíritu. Todo esto se engloba dentro del amor. El amor es el que nos va a dar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, es decir, cuando tú cumples esta cosa, cuando el Espíritu te da esto, no hay ley. Porque estas cosas no vienen de un no hacer, sino de un hacer. La ley lo que te dice no hagas, ¿verdad? Esto es lo que te dice la ley. La ley escrita, manifestada en ordenanza, te dice no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer así de esta manera. Esto es solamente la ley del amor, ¿verdad? Que es dotada por el Espíritu y es grabada en nuestros corazones, claro, a través también de la palabra. Es una ley que nos dice cómo hacer, pero nos dice cómo hacer en tanto amamos, da como resultado el ser así, es decir, da como resultado el hacer así, nos da como resultado amar al prójimo, amar al enemigo, amar al amigo, amar al hermano, amar a los familiares, amar a los adversarios. Eso es lo que nos da esto. Entonces, contra tales cosas no hay ley, porque ya en eso se cumple toda la ley y los profetas, dice la palabra. Entonces, eso es lo que dice. Vamos a leer ahora en Corintios, capítulo 13, pero vamos a leer Primera de Corintios, en el capítulo 12 vamos a leer una parte. En el capítulo 12 de Corintios nos habla de lo que son los dones espirituales, ¿verdad? Y nos habla mucho de lo que son los dones espirituales, el hacer milagros, profecía, etcétera, etcétera. Otro dice que uno tiene un don, otro tienen otro don, y que todos estos dones vienen por uno y por el mismo Espíritu, nos dice, y que todos se necesitan los unos a los otros. O sea, si nos fijamos, cuando va terminando aquí dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces lo que está diciendo aquí es de la integración, está hablando aquí de la integración de la iglesia. Por un lado los dones, y esos dones para la integración de la iglesia, ¿verdad? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, la iglesia es una sola. Tú podrás hablarme de denominación X, denominación Y. La iglesia, el cuerpo es uno solo. Jesucristo no tiene 50, 200, 2000 cuerpos. Jesucristo tiene un cuerpo y muchos miembros de ese cuerpo. Entonces hay una iglesia. No importa cuál sea la denominación, es una iglesia. Jesucristo tiene una iglesia y Él viene por una iglesia. Entonces dice, aquello del cuerpo que nos parece menos dignos, etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos estudiado y no es el objeto en este momento. Dice, pero vamos a ver cuál es el fin de esto. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, cada uno es miembro en particular ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran,
Los que tienen dones de lenguas son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es decir, cada quien tiene su rol dentro de la iglesia, es lo que está diciendo. Pero todos se necesitan los unos a los otros. Entonces dice, procurad pues los dones mejores. Y ya hemos leído que el don más importante es el de profecía, ¿verdad? De entre los dones. Pero dice entonces lo siguiente en el verso 31 del capítulo 12. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí vamos de nuevo a lo que estábamos viendo, que eran los frutos del Espíritu. Más importante que los dones es el fruto del Espíritu para la iglesia y para cada uno de nosotros como individuo, ¿verdad? Porque tú puedes tener el fruto del Espíritu incluso estando aislado, ¿verdad? Pero muchos de los dones no aprovechan, por ejemplo, si tú estás aislado, si estás solo o si no. Estos dones del Espíritu son para administración de la iglesia, mayormente, para eso es que son. Pero, o sea, que no se aplican en todos los casos, no tienen utilidad en todos los casos. Sin embargo, lo que sí tiene utilidad en todos los casos es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu siempre tiene utilidad y en realidad es lo que es incluso lo que podríamos decir que es el fruto de arrepentimiento. Es decir, todo el que se convierte a Cristo debe de empezar a producir los frutos del Espíritu. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Ya lo leímos hace un momentito, pero vamos a ver ahora cómo lo dice en el capítulo 13. Ahorita lo leímos de una manera como más o menos resumida en Gálatas, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí lo que está diciendo es que si yo tengo lenguas humanas, es decir, idiomas, muchos idiomas humanos, idioma francés, italiano, chino mandarín, etcétera, árabe, y no tengo, y además de eso tengo lenguas angélicas, es decir, lenguas que no son humanas, y hablo lenguas que no son humanas, con el don de lenguas, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, es decir, como una cosa que está sonando ahí sin ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviera profecía, entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, estos dones sin amor no sirven de nada. Así mismo, nada soy. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, nada soy. Y dice, y si repartiese todos mis bienes, es decir, estamos hablando ya aquí de obras, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, incluso si tú te conviertes en mártir, pero no tienes amor, de nada te sirve. Hay gente que, dada la religión, se convierten en mártir por odio. ¿Sabías? O sea, hay personas que se convierten en mártires y que dan su cuerpo como mártires porque odian a otros. Entonces, eso no proviene del amor, eso no sirve de nada. Eso no. Dice aquí la palabra claramente, de nada me sirve. Entonces, lo que son los mártires de verdad son los que lo han hecho por amor, lo que lo han hecho por contienda, por odio, por odio a los demás, como por ejemplo cuando alguien se inmola con una bomba y se mete en un lugar y explota para matar gente. Eso no es una inmolación por amor, eso no es una martirización real. Eso no es un verdadero martirio. El martirio es cuando alguien muere por causa de la fe en Jesucristo. En el cristianismo es eso, por lo menos en el cristianismo, y también lo es en las religiones abrahámicas en general. Eso es lo que significa. Pero si una persona va y por ejemplo va y se estrella, como vimos en el 9/11, contra una torre, eso no es un acto de amor, eso es un acto de odio y de terror. Entonces, una persona que es llevada a la hoguera o es llevada a la horca por anunciar el evangelio con amor, eso sí es un acto de amor. Y eso es un martirio verdadero. Y ese sí está siguiendo a Jesucristo. Entonces dice, el amor es sufrido, es decir, que el amor
soporta el sufrimiento. Eso es lo que está diciendo. O sea, el amor soporta el sufrimiento cuando es necesario. Es benigno, es decir, que es bueno para con. O sea, busca lo bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia, eso creo que no hay que explicarlo mucho. No envidia lo ajeno, ¿verdad? El amor no es jactancioso, es decir, el amor no dice, mira lo que hice, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho para ponerlo en cara de los demás. ¿Se entiende? O sea, el amor no dice, oh, mira, por ejemplo, hice obras, o mira, le di al pobre, o mira. No se jacta. El amor no es jactancioso. No se envanece, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? O está relacionado, que no se, cuando dice que no se envanece, que no toma cosas para envanecerse. Es decir, hay muchas cosas en la vida que son vanidad. Las riquezas, el poder, el estatus, todas esas cosas son vanidad. Dice la palabra vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces si nosotros la tomamos como que son muy importantes, estamos envanecidos. Entonces dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, no se irrita. Dice, cuando dice que no busca lo suyo, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en una situación de negocios, una persona que tiene el fruto del espíritu, por ejemplo, una situación de negocios, siempre va a estar pensando en cuál es la ventaja que tiene el otro y no solo en la ventaja suya. O sea, el que tiene el fruto del espíritu, cuando nosotros aprendemos a tener el fruto del espíritu, vamos a aprender que cuando hacemos un negocio, tenemos que buscar la ventaja para los que están del otro lado del negocio y los que estamos de este lado del negocio. No solamente piensa en mi beneficio, sino que pienso también en el beneficio del otro. Por ejemplo, si yo voy a vender algo, tengo que pensar en que cuál es el beneficio que va a tener lo que yo estoy vendiendo al que yo se lo estoy vendiendo, si realmente le va a servir. Entonces, también claro en el beneficio que yo estoy buscando, pero no solamente te puedes centrar en el beneficio tuyo, sino que también tenemos que centrarnos en el beneficio de los demás. Muchas veces pasa esto con los negocios, que la gente, aún estando en el camino de Dios, solamente, como dicen, jala para su lado solamente, y eso no es un fruto del Espíritu. El que tiene el fruto, cuando nosotros desarrollamos el fruto del Espíritu, entonces nosotros comenzamos a pensar, incluso si tú vas a emplear a una persona, tú comienzas a pensar, este trabajo le conviene a esta persona, la remuneración que tiene es suficiente, es justa la remuneración que tiene, lo puedo emplear o no, ¿entiendes? O sea, tú comienzas a pensar en el otro, no solamente en ti mismo, ¿de acuerdo? Todo esto, claro, es cuando digo de empleo siendo realista, porque cada negocio tiene su forma de producción, pero esto se aplica a todo. Entonces, dice, el amor no busca lo suyo propio, es eso, que no solamente piensa en sí mismo, sino que en cada situación piensa en el otro, cómo se va a sentir el otro, cómo va a estar el otro, cómo esto beneficia al otro, tanto en los negocios como en la vida personal, etcétera, etcétera, en todo, ¿verdad? Dice, no busca lo suyo, no se irrita, y aquí es difícil porque es difícil no irritarse ante algunas situaciones, pero el Señor nos llama a que aprendamos a no irritarnos contra las personas, sobre todo eso, contra las personas, ¿verdad? No guarda rencor, el amor no guarda rencor, es decir, no dice, wow, me voy a quedar con este rencor por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Y esto me lleva a un tema muy importante, que es el asunto de las ofensas. Siempre me ha llamado la atención que cuando el Señor habla de las ofensas, ¿verdad? Habla de que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. No habla de que nosotros vayamos a buscar el perdón, sino que dice nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y hay algo muy interesante con esto que dice aquí, del fruto del Espíritu, que es que no se irrita y no guarda rencor. Y es lo siguiente: nadie te puede ofender a ti. O sea, nadie, por ejemplo, me puede ofender a mí. Soy yo que me ofendo.
sea, la ofensa es algo que sucede en el corazón de la persona que es objeto de la ofensa. No depende de la persona que supuestamente es la que, como se dice, ofende. No, eso es un mito, es un sinsentido. Fíjate bien. Es tanto así que las mismas palabras y el mismo acto a uno los ofenden y a otros los agradan. ¿Por qué? Porque esa ofensa no está en lo que sale de la boca o en el acto que comete la persona, sino en el que lo recibe. El que se ofende en realidad es el que peca. Cada vez que nosotros nos ofendemos, nosotros estamos pecando. ¿Sabías eso? Cada vez que nosotros nos ofendemos, cada vez que yo me ofendo por algo que me dicen, cada vez que yo me ofendo por algo que me hacen, en realidad el pecado es en mí que está cuando yo hago eso. Entonces por eso el Señor nos dice claramente que perdonemos a los que nos ofenden. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro pecado permanece en nosotros. Entonces dice aquí claramente que el amor no se irrita, no guarda rencor, ¿verdad? No se goza de la injusticia, dice también. ¿Qué es lo que quiere decir que no se goza de la injusticia? Oh, mira, mira lo que le pasó. Mira lo que cosa, está bueno que le pase eso. Mira qué bien. Cada vez que a alguien le pasa algo malo, aunque esa persona haya hecho algo malo, eso no es justicia, justicia de la justicia que Jesucristo nos está enseñando. Eso puede ser justicia de hombres. Bien, cada vez que los hombres, por ejemplo, hacen cosas malas contra otros hombres, aunque supuestamente digamos que se lo merecen. Entonces, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Se goza en las cosas de la verdad. Le da gozo. Al que tiene amor, le da gozo las cosas que tienen que ver con la verdad. Entonces dice, todo lo sufre. Vuelve y repite lo mismo. Que dice que decía que es sufrido. Dice, todo lo sufre. Es decir, si tiene que sufrir por amor, el momento lo sufre. O sea, no en lugar. Hay un verso de la Biblia que dice, ¿por qué mejor no soportas el agravio? Es decir, hay momentos que tú tienes que soportar el agravio, que tienes que soportarlo, porque simplemente la persona la persona que te está agraviando no está dispuesta a tener una conversación sobre eso contigo o a una resolución favorable. Entonces a veces hay que soportarlo. Entonces dice, todo lo sufre. Es decir, hay cosas que tienes que sufrirla, aunque en el fondo siempre vas a tener el gozo del Señor, independientemente de lo que esté pasando afuera y de las apariencias, ¿verdad? Todo lo cree. Y bueno, todo lo cree no es todo. O sea, cree todo lo que viene del Señor, ¿verdad? Todo lo espera. Todo lo soporta. Bien. Me imagino aquí también que está hablando de poner de nosotros no juzgar a las personas a futuro. Me imagino que también puede estar hablando de eso, de que muchas veces nosotros juzgamos a la persona a futuro, como por ejemplo esa persona no va a hacer eso, o esa persona lo va a hacer mal, y ese tipo de cosas. Y tal vez ahí también estamos fallando. Yo creo que yo ahí fallo bastante, estoy fallando todavía bastante. Si es así lo que el Señor nos quiere decir, entonces yo soy uno de los que tendría que revisar esto, porque yo muchas veces pienso, me proyecto mucho al futuro sobre lo que las personas van a hacer. Y tal vez eso no sea tan correcto. Pero bueno. O tal vez sea la forma como. Porque a veces, por ejemplo, a veces hay personas que tú, por ejemplo, le prestas. Y tú entiendes que es muy probable que no te vayan a pagar. Pero tal vez tú le prestas a sabiendas de eso y en paz. Y tal vez, aunque tú tengas la percepción de que es muy probable que pase algo así, tal vez si tú lo haces en paz y en tranquilidad y sabes que eso no te va a causar un conflicto en el amor, ¿verdad? Entonces tal vez ahí no haya problema. Me gustaría analizar más este punto con detenimiento en el futuro. Entonces dice, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor nunca se termina, el amor es eterno, ¿verdad? Claro, sabemos que el amor es en Cristo Jesús. Entonces, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y aquí lo que está volviendo al principio del asunto. ¿Qué es más importante? ¿Los dones o
los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el amor, que se desglosa en todo lo que hemos visto, o los dones del Espíritu, que son todo eso: profecía, sanidad, ciencia, lenguas, etcétera, 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 servicio, todos esos. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más importante? Cuando vimos al principio, terminando el capítulo 12, decía que yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, algo más importante, ¿verdad? No dejándonos dicho que eso no es importante, sino que esas cosas son importantes siempre y cuando estén atadas a esto, que es lo más importante, que es el amor. Entonces, si tú tienes don de profecía, es para usarlo con amor. Si tienes don de ciencia, para usarlo con amor. Si tienes sabiduría de Dios, proveniente de Dios, para usarlo con amor, ¿verdad? Si tienes don de sanidades, para usarlo en el amor de Cristo Jesús, el amor con los hermanos, el amor con el prójimo. Eso es lo que está diciendo. Pero aún si no tuvieras ninguno de esos dones y tienes amor, ya es suficiente. Es lo que está diciendo y es lo más importante al fin y al cabo. Entonces dice: las profecías se acabarán, y ciertamente es así. Las profecías son hasta la venida de Cristo para nosotros. Cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor, ya no vamos a necesitar profetas ni profecía. Cesarán las lenguas, porque todos nos vamos a entender y todos hablaremos con el Señor, hablaremos uno con los otros y nos entenderemos. Entonces no será necesaria la lengua tampoco para reprender demonios y ese tipo de cosas, porque habremos salido de esta situación en la que está el mundo actualmente. La ciencia acabará. No es que el conocimiento va a terminar, sino que la ciencia acabará como el don de ciencia, que es un don de ciencia limitado, en tanto conocemos ciertas cosas que provienen de Dios, pero no todo. Pero allí le tendremos cara a cara. Cuando lo tengamos cara a cara, ya no, dice el Señor, nadie le preguntará a su hermano y nadie le dirá a su hermano: enséñame, porque estará en la misma presencia de Dios. Entonces no necesitaremos que haya un profeta que nos esté enseñando, o que nos esté diciendo la voluntad de Dios, o que haya alguien que con ciencia que nos esté diciendo los pensamientos de Dios, o que haya alguien con don de lenguas que esté anunciando lo mismo, las profecías y todo esto, la sabiduría. Entonces todo lo tendremos ahí delante, viviremos con el Señor. Entonces estas cosas van a pasar, estas cosas son un esquema temporal, están dentro de un parámetro temporal, ¿verdad? Pero el amor no, el amor nunca deja de ser. El amor es eterno y está por sobre todas estas cosas. Estas cosas proceden del amor y son para ser usadas con amor. El amor es antes de, es después de y es eterno. Y es lo más importante. Entonces dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que le acababa de explicar, que realmente cuando se profetiza una parte del conocimiento de las cosas que el Señor quiere en su voluntad para nosotros y para la iglesia. Una parte de lo importante del momento, ¿verdad? Entonces es en parte. Y en parte conocemos, en parte la ciencia que tenemos es en parte, es un cachito, es una parte, ¿verdad?, del conocimiento de Dios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no tendremos cosas en parte, ya no tendremos esa ciencia en parte, esa profecía en parte, ¿verdad? Cuando yo era niño, dice ahora en el verso 11, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Se entiende? Ahora nosotros vemos de manera parcial, pero entonces le veremos cara a cara. Ajá. Ahora conozco en parte. O sea, mi ciencia y mi conocimiento es en parte. Entonces conoceré como fui conocido. Porque entonces estaré delante de mi Padre. Estaré con mi Señor. Y todo me será revelado. ¿De acuerdo? Entonces conoceré como fui conocido. Como Él nos conoce a nosotros. Como Él nos ha conocido a nosotros. Nosotros conoceremos. Entonces, pero ahora, ¿verdad?, permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de ellos. Es
el fruto del Espíritu, que es el amor. Eso es lo verdaderamente importante. Todo lo demás no son más que derivadas, utilidades, cosas importantes y muy necesarias, ¿verdad? Pero lo que es de verdad y, ¿cómo se decía esta palabra? Lo que es lo más importante, lo que es lo más importante de todo, lo que no se puede pasar por alto, lo que no puedes dejar de lado, lo que no debemos dejar de lado para ser como nuestro Padre, es el amor. Este fruto del Espíritu que vamos a tener desde que mientras lo desarrollamos aquí en la tierra, con la ayuda de Dios y por toda la eternidad. Eso es lo importante. El fruto del Espíritu, el amor, es lo más importante de todo. No importa que tengas lenguas, no importa que tengas profecía, si no tienes amor, de nada sirve. De nada serviría. ¿Se entiende? De nada serviría. Porque todas estas cosas son para el servicio. Y ese servicio es por amor. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que estudiemos muy de cerca lo que es el amor. El amor como nos enseñó Cristo Jesús. El amor como nos enseñó Dios cuando se hizo hombre. Cuando mostró quién Él era. Dios nos mostró quién Él es en Jesucristo. Ahí Dios nos dijo, mira, este soy yo. Yo soy Jehová tu Dios. Mírame, heme aquí. Eso fue lo que Dios hizo cuando se nos mostró en Jesucristo. En sus hechos, sus dichos, su martirio, su resurrección, que tiene vida en sí mismo. Todo lo que es la vida de Cristo, sus hechos y dichos, ¿verdad? Ahí nosotros vemos quién es nuestro Dios. Ahí es donde lo vemos. Y lo que vemos ahí es un Dios de amor que es según toda la descripción aquí de lo que nos dice que es el amor. Todo lo que dice aquí que es el amor, eso es lo que es Dios. Eso es lo que es Jesucristo y eso es lo que Él quiere para nosotros. Para que seamos verdaderamente libres. Para que seamos libres del pecado, libres de las ataduras del odio, de la amargura, del rencor y de todas esas cosas que son las que nos atan, son las que no nos dejan avanzar muchas veces en lo espiritual, en la verdad, en lo necesario, en lo verdaderamente importante. Entonces es necesario que entendamos esto y que practiquemos y ejercitemos ese amor que viene del Espíritu Santo. Y que pidamos con fe todas las cosas que nos faltan. Si vemos que eso no es difícil, amar de cierta manera, como nos dice el parámetro de la Biblia, lo que nos enseñó Jesucristo, pidámoslo con fe al Señor para que Él nos transforme de gloria en gloria. Eso es lo que nos toca hacer, señores. Eso es lo que nos conviene hacer. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo puso en nuestras manos para que avancemos a ser cada día más como Él. ¿Terminaremos algún día? Claro, cuando seamos glorificados juntamente con Él en aquel día. Mientras tanto, solo nos queda crecer, crecer, crecer y crecer en el amor. Crecer y crecer y crecer en la sabiduría. Y utilizar todos estos dones para crecer en el amor. Para crecer en el amor. No para crecer en los dones, sino para crecer en el amor. Los dones son necesarios, sí. Pero para crecer en el amor. Para que podamos avanzar hacia la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto, que algún día Él nos dotará de eso. Porque ciertamente estamos llenos de errores, estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de muchas cosas que se pueden considerar maledicencias. Pero para Dios nada es imposible. Ni siquiera eso es imposible para Dios, limpiarnos y librarnos de nuestra propia naturaleza. Más bien lo contrario, vemos que es perfectamente posible y que lo va a hacer. Nos va a librar de estas cosas que llevamos, estas ataduras que llevamos. Dios nos libra por medio de su Espíritu y en aquel día de manera definitiva. Entonces, Dios le bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración breve. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estudiar otra vez hoy tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, el fruto del Espíritu. Que entendamos, Señor, que es lo más importante que nosotros necesitamos después que tú nos has salvado, Señor. Es desarrollar
ese fruto del Espíritu que es el amor, Señor. Entender, Señor, a la gente, tener paciencia, sufrir el agravio, Señor. Gracias por tú darnos toda esta guía, Señor, de lo que tenemos que hacer, Señor. Amar al prójimo, amar al enemigo, hacer bien a lo que nos hacen mal, Señor. No desear lo malo para nadie, más bien desear lo bueno y querer y procurar lo bueno para todos, Señor. Esto es lo que tú nos has querido enseñar, Señor, y esto es lo que queremos, Señor, que tú nos sigas profundizando y poniéndolo en nuestros corazones, más que solamente en nuestra mente, poniéndolo en nuestros corazones, Señor, para que eso sea lo que ejercitemos y para que sea lo que vivamos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.